La última vez que vi a Tomás, me dijo algo que nunca olvidaría. Estábamos en una cena, rodeados de luces brillantes y el bullicio de las conversaciones elegantes, y él, como siempre, estaba tan absorto en su propio mundo que ni siquiera notó el dolor en mis ojos. «Un Ferrari vale más que tú», dijo con indiferencia, mientras pasaba el tenedor por su plato sin mirar mi reacción. Recuerdo haberme quedado helada. Las palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos fríos. La humillación era abrumadora, pero había algo en mí que Número cedió. Número caía en sus juegos. ¿Cómo podía un objeto, una máquina, valer más que yo? En ese momento supe que mi vida tenía que cambiar. Número podía seguir siendo la mujer que se conformaba con ser menos. Número podía seguir siendo la que se quedaba callada, mientras él pisoteaba mis sueños y mi dignidad. Pero lo que Tomás Número sabía, lo que ni siquiera él podía imaginar, era que yo, en mi vida pasada, era simplemente una versión de lo que podía ser. Y ahora, todo sería diferente. Renací. Y esta vez, Número iba a ser la mujer que escuchaba sus burlas. Esta vez, iba a ser la mujer que controlaba el destino. El primer paso fue sencillo, me alejé de él. Me di cuenta de que mientras él seguía acumulando riquezas y jugando con autos caros, yo podía hacer mucho más. Me concentré en mis estudios, en mis negocios, y lo más importante, en mi independencia. Tomás, por supuesto, Número se percató de mi ausencia. Había otras mujeres, otras oportunidades, otras chicas dispuestas a adularlo mientras él se aferraba a su Ferrari. La vida continuaba. Pero yo, en silencio, estaba trazando mi venganza. Mi primer movimiento fue astuto. Sabía que Tomás siempre había soñado con comprar su Ferrari, ese maldito coche que consideraba más valioso que cualquier ser humano. Y sabía, también, que se acercaba el día en que finalmente podría hacerlo. Número fue difícil hacerme con la información necesaria. Yo sabía que en algún momento se encargaría de la compra, que gastaría millones en ese símbolo de estatus, y entonces la verdadera jugada podría comenzar. Con el tiempo, Tomás compró su Ferrari como había predicho. Estaba orgulloso, convencido de que había logrado algo que lo hacía superior. Mientras tanto, yo me mantenía en las sombras, observando cada paso. Pero lo que el Número sabía era que la mujer que alguna vez fue su sombra, ahora se había convertido en la reina del tablero de ajedrez, y estaba lista para hacer su movimiento más decisivo. Tomás nunca se enteró de cómo mi vida había cambiado, ni de cómo había crecido mientras él vivía obsesionado con su Ferrari y con la idea de ser el hombre más poderoso en su círculo. A sus ojos, yo era una mujer del pasado, una mujer que nunca podría estar a su altura, alguien destinada a ser solo una sombra más en su vida, y él, en su arrogancia, nunca vio lo que estaba a punto de suceder. Recuerdo el día en que lo vi nuevamente. Número estaba invitada a la fiesta de presentación del nuevo Ferrari de Tomás, pero me aseguré de estar allí, Número por celos, ni por intentar recuperar algo de lo que había perdido. Estaba allí por un propósito mucho más grande. Me encontré con él en un evento exclusivo, rodeada de figuras poderosas, empresarios, ejecutivos y personajes influyentes, y allí, en medio de toda esa pompa, estaba Tomás, posando orgullosamente junto a su Ferrari recién adquirido. Número podía evitar notar cómo su rostro brillaba de satisfacción, como si finalmente hubiera alcanzado el punto más alto de su vida. Se acercó a mí con su típica sonrisa arrogante, esa que siempre había usado para hacerme sentir pequeña. «Mira, Carla, el Ferrari que tanto soñaba», dijo, con una expresión casi infantil, esperando mi aprobación. Pero esta vez, Número me sorprendí. Ya Número me importaba lo que pensaba de mí. «Es un buen coche», respondí con una calma casi espantosa, mirándolo con frialdad. Tomás frunció el ceño, confundido por mi respuesta. Esperaba que me sorprendiera o me sintiera celosa, pero nada de eso ocurrió. Lo miré a los ojos y le di una sonrisa casi imperceptible. «Ahora, veamos qué más puedes conseguir con esa fortuna, Tomás», dije, dejando que mis palabras se hundieran en su mente. «Pero hay algo que debes saber. Ya no soy la misma mujer de antes. Esta vez voy a jugar a otro nivel». Y cuando vi su expresión de desconcierto, supe que ya estaba en mis manos. A partir de ese momento, mi estrategia cambió. Mientras él se dedicaba a mostrar su coche y a pavonearse con sus amigos, yo estaba detrás de las sombras, moviendo las piezas más grandes del tablero. Empecé a investigar su empresa. Sabía que, a pesar de su amor por los coches de lujo, Tomás era un empresario en ascenso, pero Número tenía idea de lo frágil que era su imperio. Era un joven arrogante, que creía que sus éxitos venían solo por su nombre, sin ver las fisuras en los cimientos de su empresa. Con paciencia, comencé a adentrarme en el mundo de los negocios, a aprender todo lo necesario para tomar el control. Sabía que Número sería fácil, pero tenía algo que él nunca tuvo, la determinación para salir adelante sin depender de nada ni de nadie.
Y lo más importante, la inteligencia y la visión para convertir esa determinación en poder. Poco a poco, me fui acercando a las figuras clave de su empresa. Durante los meses siguientes me hice con el apoyo de los principales inversores y empresarios que estaban hartos de la falta de liderazgo de Tomás. Lo que ellos número veían era mi habilidad para manipular las situaciones, para darles lo que querían, y al mismo tiempo, quedarme con lo que realmente necesitaba. Cuando finalmente llegó el momento, Tomás número sabía que ya número estaba a cargo de su propia empresa. Había llegado a un acuerdo secreto con los mismos inversores que una vez lo respaldaron, y poco a poco fui tomando el control de cada departamento. Ya número estaba en su poder, y lo peor para él es que ni siquiera se dio cuenta de que su mundo estaba desmoronándose. Me senté en la sala de juntas, rodeada de los directores más poderosos de la industria, mientras tomaba decisiones que cambiarían el destino de la empresa. En ese mismo instante, Tomás estaba sentado en su oficina, firmando papeles que sin saberlo, estaban entregando la empresa a mí. Número fue hasta que recibí la llamada de su abogado que él comprendió lo que había pasado. Tomás, ya número estás a cargo, le dijo mi abogado. Y cuando escuché su voz quebrada del otro lado de la línea, sentí una satisfacción indescriptible. Ahora, era yo quien controlaba todo. El momento culminante llegó cuando Tomás, desconociendo lo que había sucedido, se presentó en la oficina principal de la empresa. Pensaba que aún podía imponerse, que seguía siendo el mismo joven arrogante que había comprado su Ferrari. Pero en cuanto cruzó la puerta, la realidad lo golpeó. Me vio allí, sentada detrás de mi escritorio, con una sonrisa que reflejaba todo lo que había logrado. Sabía que en ese instante, su orgullo se desmoronaba. La desesperación comenzó a inundar sus ojos mientras tomaba conciencia de lo que había perdido. Yo tenía el control. Todo lo que él había construido, lo que tanto había querido, ahora estaba en mis manos. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, la voz temblorosa, intentando mantener la compostura. Le miré fijamente, disfrutando cada segundo de ese momento. Bueno, Tomás, dije con calma, levantándome de mi silla. Parece que te quedaste sin nada más que tu Ferrari. ¿Te gustaría verlo? Pero esta vez, me temo que ya número tiene el mismo valor que antes. Lo vi arrodillarse, la humillación escrita en su rostro mientras lo veía perder todo lo que alguna vez pensó que le daba poder. Número era el Ferrari lo que importaba. Era el control, la independencia, y el saber que ahora yo era la que mandaba. Tomás, el hombre que alguna vez pensó que el dinero y los autos definían a una persona, ahora estaba frente a mí arrodillado, suplicando por una oportunidad para salvar lo que había perdido. Pero ya era demasiado tarde. El tiempo se detuvo en esa sala, la tensión era palpable, y pude ver en los ojos de Tomás lo que siempre había deseado: desesperación, arrepentimiento, y una súplica silenciosa. Sin embargo, nada de eso iba a cambiar lo que había sucedido. Él había jugado con fuego, y ahora se estaba quemando. Lo observé mientras intentaba encontrar las palabras para justificarse, para recuperar algo de dignidad. Pero era inútil. Ya no me quedaba nada de ese hombre arrogante que una vez me despreció por número ser suficiente. Carla, por favor, número puedo perderlo todo. Número me hagas esto, dijo, su voz temblando. Lo conocía bien, sabía lo que él realmente sentía. Número era por el dinero ni por el poder, era por su ego herido. La sensación de haber sido superado por alguien que, según él, siempre fue inferior. Me acerqué lentamente, disfrutando de cada segundo de esa victoria que se había construido con esfuerzo, sacrificio y una paciencia implacable. Número era venganza lo que sentía. Era la satisfacción de haber superado a todos aquellos que me dijeron que no me lo podía. Número es sobre perderlo todo, Tomás. Es sobre que nunca entendiste lo que realmente importaba. Respondí con calma, disfrutando del control que finalmente tenía sobre él. Tomás intentó levantarse, pero la mirada que le lancé lo hizo detenerse en seco. Ya no era el hombre que conocí. Ahora era solo un hombre derrotado, sin nada que ofrecer, ni siquiera a sí mismo. Lo que nunca entendiste, Tomás, es que yo no necesitaba un Ferrari para sentirme valiosa. Tampoco te necesitaba a ti para ser alguien. Pero ahora que soy dueña de tu empresa, que soy quien marca las decisiones, te haré ver lo que pasa cuando una mujer decide tomar lo que le pertenece. Las palabras fluían con la seguridad de una mujer que ya número se dejaba definir por nadie más que por sí misma. Tomás Nuero podía comprender lo que estaba pasando. Durante toda nuestra relación, él me vio como un accesorio, alguien que podía reemplazar por cualquier otra cosa. Nunca pensó que me levantaría de las cenizas y lo superaría. Nunca imaginó que la mujer que él había despreciado tomaría lo que le pertenecía. El siguiente movimiento fue el más directo y el más impactante: lo despedí de su propia empresa. Los informes fueron firmados y entregados sin titubear, en una reunión con los altos ejecutivos y los miembros clave de la junta directiva. El cambio era irreversible. La estructura que él había construido ya no existía, y todo lo que había sembrado ahora era mío.
Al principio, la sorpresa se apoderó de todos. Algunos intentaron protestar, preguntándose si realmente estaba lista para liderar. Pero pronto se dieron cuenta de que mi presencia en la sala ya número era la de la mujer que alguna vez había sido ignorada. Yo era la nueva fuerza en el mercado, y mi plan de reestructuración lo demostraría. La ironía de todo esto número me pasó desapercibida. Yo, la mujer que Tomás pensaba que número valía más que un coche de lujo, ahora era la líder de su propio imperio. Los papeles se firmaban con mi nombre, número el suyo. Su legado se desvanecía mientras yo construía mi futuro sobre los cimientos que él alguna vez pensó que eran invulnerables. Pero a pesar de todo esto, lo que más me sorprendió fue la llamada que recibí unas semanas después. Tomás me buscaba. Necesitaba hablar. Me reí para mis adentros. Ahora venía a pedirme perdón. Después de todo lo que hizo, pensaba que podía entrar en mi vida nuevamente y encontrar una manera de recuperar lo perdido. La audacia de ese hombre era impresionante. El encuentro ocurrió en un restaurante elegante, con mesas reservadas para los poderosos y los que aún querían hacerse notar. Tomás llegó puntual, como siempre, con su traje perfectamente planchado, pero ahora su postura estaba doblada por la humillación. Me senté frente a él, observando cómo su expresión cambiaba, de nerviosismo a arrepentimiento. «Carla, sé que he cometido muchos errores, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea para que me des una oportunidad de enmendar las cosas. He estado pensando en todo lo que he perdido. No solo mi empresa, sino todo lo que fui, todo lo que significaba para mí». Su voz temblaba, y por un momento sentí que había tocado fondo, pero número me impresionó. Miré su rostro por un largo momento antes de responder. «Es demasiado tarde, Tomás. Lo que has perdido, número, es solo tu empresa. Lo que has perdido es la oportunidad de respetarme. Y en este momento, número, necesitas mi perdón. Número, te lo voy a dar». Vi cómo la desesperación invadía sus ojos. Él, que pensó que siempre podría tener el control, ahora era un hombre sin poder, sin nada. «¿Pero, por qué?», preguntó, su voz apenas un susurro. Le sonreí y la sonrisa que le lancé era una mezcla de satisfacción y tristeza. «Porque ya número soy la mujer que dejaste atrás, y nunca voy a ser esa mujer nuevamente. Lo que hice, lo hice por mí, porque me merezco más, y porque ahora soy yo quien manda a Tomás. Y tú, bueno, ya número eres nada en mi vida». Me levanté de la mesa sin mirar atrás, dejando a Tomás en su silla, una sombra de lo que alguna vez fue. Mientras caminaba hacia la salida, sentí una libertad y un poder como nunca antes. Finalmente, lo que él me dijo, lo que pensaba de mí, ya número tenía importancia. Ahora, todo lo que yo había construido, lo que yo había logrado, era lo que definía quién era, y número dependía de nadie para validar mi éxito. Tomás había sido mi primer error. Y ahora, con mi propio imperio, estaba demostrando al mundo entero que una mujer número necesita un Ferrari, ni un hombre que la valore por su dinero. Lo único que necesita es la voluntad de ser dueña de su destino. Y yo por fin lo había logrado. Pasaron semanas, luego meses, y con cada día que pasaba, mi vida se convertía en una historia que Tomás nunca podría olvidar. Número fue solo por el dinero, ni por la empresa que ahora dominaba, sino por el hecho de que yo había tomado el control de mi vida de una manera que él jamás imaginó. Me había liberado de su sombra y del pensamiento de que alguna vez necesitara su aprobación para valer algo. Con el paso del tiempo, las cosas fueron cambiando, pero lo que más me sorprendió fue cómo la gente, incluso aquellos que alguna vez trabajaron para Tomás, comenzaron a mirarme de una manera distinta. La transformación que había vivido número solo era interna. Su impacto comenzó a verse en cada rincón de mi vida. Número solo era una mujer rica ahora, sino que también tenía un poder que nadie podría ignorar. Mientras tanto, Tomás se encontraba atrapado en su mundo de derrotas. Número podía creer que alguien como yo, a quien había despreciado por años, hubiera logrado lo que él había creído inalcanzable. Su caída. Las noticias sobre su caída en la industria eran cada vez más frecuentes, mientras que las mías se multiplicaban, hablando de cómo había logrado una reestructuración exitosa en la empresa y cómo había iniciado una nueva era para su futuro. El mayor golpe para él llegó cuando, después de meses de intentar recuperar algo de lo que había perdido, me ofreció una oportunidad de asociarnos, de una forma en que pensaba que podría salvar algo de su imperio. Me envió un mensaje que decía: «Carla, tengo algo que ofrecerte. Quiero hacer negocios contigo. Una última oportunidad. Podríamos hacer mucho juntos. Número, dejes que todo lo que hemos vivido se pierda». Pero lo que Número entendía era que ya había sido demasiado tarde para él. La oportunidad que alguna vez podría haber tenido conmigo ya Número existía. Yo no necesitaba nada de lo que él podía ofrecerme, y al final me di cuenta de que su oferta era una última jugada para recuperar algo de su orgullo perdido. Me reuní con él una vez más, solo para dejarle claro lo que realmente significaba para mí. Cuando llegó al restaurante, su rostro reflejaba cansancio y desesperación. Ya no me veía el hombre que me había dejado atrás,
sino un hombre derrotado que miraba el fracaso en su reflejo. Tomás, ya te dije que número estoy aquí para salvar lo que queda de tu vida, dije, mientras me recostaba en la silla, con una calma inquietante que solo alguien que ya no depende de nadie podría poseer. Lo miré fijamente, mientras sus ojos comenzaban a llenarse de lágrimas de frustración. Todo lo que has hecho, todos esos años que creíste que dominabas el mundo. Números significan nada para mí ahora. Ya no eres esa persona que me importaba. ¿Sabes qué? Me siento agradecida, porque si Número fuera por ti, nunca habría aprendido a ser quien soy hoy. Pero este capítulo ya terminó. Tomás, como siempre, intentó tomar el control de la situación, apelando a todo lo que alguna vez había creído que me afectaba. Su dinero, su estatus, sus conexiones. Pero ya Número tenía poder sobre mí. Ya Número podía hacerme sentir menos que nada. Nunca pude imaginar que alguien como tú pudiera ser tan implacable, dijo, su voz quebrándose. Le sonreí, de manera que Número se podía confundir el mensaje. Esto es porque nunca me conociste. Yo siempre fui más que tus coches de lujo y tus promesas vacías. Yo siempre fui capaz de mucho más que quedarme a tu lado, esperando que me amaras. Pero ahora por fin lo entendí. Lo dejé allí, mirando a mi espalda mientras me alejaba, dejando atrás un hombre que alguna vez pensó que me tenía bajo su control. Me fui saboreando mi victoria, sabiendo que mi vida nunca volvería a ser definida por alguien como él. La historia de mi vida ya Número sería una de sumisión y sacrificio. Ahora, yo era la protagonista de mi propio destino. Ya Número era la mujer que él desechó como si Número valiera nada. Ahora era la mujer que tenía todo lo que él nunca pudo alcanzar. Pero lo que más me gustaba de todo esto, lo que realmente me hacía sentir viva, era saber que había vencido en todos los aspectos. Había tomado lo que me pertenecía. Había dejado atrás a un hombre que pensaba que solo podía ser dueño de mi destino. Y ahora era yo la que marcaba el rumbo de mi vida, de mi futuro. Finalmente, Tomás y su Ferrari ya Número tenían ningún peso en mi mundo. Porque ahora, era yo quien controlaba todo.